inicio de lo que son los actuadores o la parte de los actuadores. Entonces, vamos a retomar la presentación desde el inicio de la parte de los actuadores. Entonces, esa actividad o esta parte o este formato inicia con el esquema de línea neumática básica. Ustedes van a realizar esta actividad en una hoja de máquina o en una hoja, sí, blanca, para iniciar después con el primer actuador, que vamos a ver primero los neumáticos. Entonces, con eh, con este esquema es que se inicia la parte número 2, que es la de los actuadores. Entonces, les explicaba a sus compañeros cada uno de los componentes que existe aquí en este esquema de línea neumática básica, pero en la otra presentación o la vez pasada no se mostró correctamente esta animación, donde la parte del compresor neumático tiene en su interior un pistón que, movido por efecto rotativo, se explicaba en el video, de un motor a gasolina, de un motor eléctrico, de movimiento manual, se hacía girar esa, esa pieza, y el pistón, por efecto de conversión rotativo a lineal, empezaba a subir y bajar, tomando aire del ambiente, ¿ah? Y redirigiéndolo hacia, que es la parte naranja, que es la tubería, y redirigiéndolo hacia el depósito. Así es como se va a estar colectando el aire del ambiente y se va a redirigir hacia el depósito. Entre más o entre mayor más veces se repita esta acción, es obvio que se va a estar comprimiendo en el interior del depósito el aire. Entonces, por eso vamos a tener aire comprimido. Entonces, para que puedan visualizar esa parte del donde inicia la generación del aire comprimido. Entonces, en el video se explica cada uno de los elementos para que por ahí puedan retomarlo. Entonces, el primer actuador, jóvenes, que vamos a estar observando es el actuador de simple efecto o el cilindro de simple efecto. Mencionaba en el video que hay que conocer las partes que componen cada uno de los elementos. En este caso, o la parte primordial del funcionamiento de este cilindro, es que solamente se le inyecta aire por uno de los extremos del cilindro, ya sea que esté en la culata posterior o se encuentre en la culata anterior. Lo que regresa o lo que restituye el movimiento del cilindro lo va a generar el muelle de reposición. Entonces, este muelle, este resorte, lo que va a hacer es regresar a condiciones iniciales el cilindro, una vez que se ha quitado el aire comprimido en uno de los extremos. En la animación se puede observar que cuando se agrega el aire comprimido, este golpea una parte del émbolo, y el vástago que está adherido a ese émbolo va a moverse hacia el exterior. Esa es la combinación o esa es la modificación que tiene este cilindro en específico. Puede ser o puede existir que el resorte esté colocado en el otro extremo y el cilindro sea normalmente extraído o normalmente, ¿cómo se dice? Expuesto, o sea, que esté siempre afuera, y que cuando se agregue el aire comprimido, el aire lo regrese para generar el movimiento de retroceso. Entonces, el resorte lo que haría es mantenerlo siempre afuera. Entonces, tendríamos un cilindro normalmente afuera o normalmente extendido. Dependiendo de la configuración, pues va a ser la combinación de componentes internos que va a tener, pero siempre va a existir esta combinación de elementos: el émbolo, la culata posterior, culata anterior, el vástago, que es donde se va a tomar la fuerza, donde se va a generar el movimiento, el orificio de escape, que permite que se pueda mover este émbolo por efecto de el ingreso o la salida del aire comprimido, la camisa del cilindro, que es lo que conforma toda la parte externa entre las culatas de lo que es el cilindro. La junta anular, jóvenes, esto es muy importante. La junta anular es la que permite que el émbolo pueda deslizarse por el interior de todo lo que es la camisa del cilindro.
Esa junta anular es como una especie de O-ring, de hecho es un O-ring, una especie de empaque que permite que ese émbolo pueda moverse sin que permita la fuga o el escape del aire comprimido de uno de los extremos del émbolo hacia el otro. Entonces, ese empaque, ese O-ring, esa junta anular, lo que hace es mantener la presión de un lado o solo de un lado del cilindro para que éste pueda mover tanto el émbolo como el vástago. Esa junta anular o ese sello es el que se observa de color rojo en la animación que está ahí en movimiento. Ese O-ring lo que hace es mantener la presión de un solo lado y provoca que el émbolo pueda deslizarse o pueda moverse en el interior del cilindro, adentro de la camisa del cilindro. Entonces, este sería el primer actuador que ustedes van a agregar al formato de actuadores. Antes tiene que estar la línea de neumática básica. ¿Sale? ¿Alguna duda en el cilindro de simple efecto, jóvenes? Ok. Entonces pasamos al cilindro de doble efecto. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Tienen alguna duda? Profe, yo solamente iba a hacer una pregunta No, sobre ingeniero. el formato. No, ingeniero. ¿Del formato? ¿Qué van a preguntar del Ajá. formato? Bueno, yo no entré a la clase pasada, no sé si ya vi que hay fecha para subirlos mañana pasado. Estos son los primeros que vamos a agregar. De los actuadores, sí. Lo de Sí. los sensores ya lo deben haber empezado porque los estamos trabajando desde la semana pasada. La parte de sensores se entrega el día miércoles, el Miércoles, 7. ajá. Ajá. Ah, ok, Y sí, estos sí, sí, no. actuadores se entregan el jueves 8. Pensé que estos también. Ah, ok, Sí, está bien. así estaba predispuesta la fecha, pero por los tiempos que estamos llevando, modifiqué la entrega de actuadores porque apenas estamos viéndolos. Apenas vamos a terminar de verlos hoy. Ok. El siguiente actuador, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? Disculpe, profe, es que Sí. no me acuerdo cómo dijo que se iban a entregar los actuadores en el formato o aparte. En el formato, hay un formato que yo les mandé ahí en la misma actividad, cargué los formatos que ustedes van a estar trabajando, pero se agrega antes del formato de actuadores, se agrega esta hoja. Entre la portada que ustedes van a modificar, va el escaneo o la foto de este esquema de línea neumática básica que ustedes van a realizar en una hoja de máquina o en una hoja de libreta, como ustedes lo puedan realizar. Entonces sería la portada, este esquema después y ahora sí ya el formato de actuadores de ahí en adelante, que empezaría con este primer actuador, el de simple efecto. ¿Sí? Ah, ok, pero, o sea, sería así, sería en el formato que usted nos puso ahí de entrega, de Correcto, actividades. sí, Ah, gracias, El profe. esquema igual se haya dibujado, ¿verdad, Inge? correcto, todo es dibujado, Ok, gracias. sale. Bien, recuerden que, bueno, ahí por si todavía queda alguna duda, este formato se le va a tomar foto y se va a cargar o se va a generar el PDF nada más con la portada, las hojas de los esquemas de neumática y el de hidráulica que vamos a ver más adelante y los actuadores. No se van a pegar en el formato que estuvimos trabajando anteriormente. El otro formato es nada más para las investigaciones y cosas por el estilo. Ajá, este tiene su propio formato, ese va a ser aparte, o sea, no van a pegar las fotos o los escaneos que le hagan a este formato dentro del otro Word, no. Entonces va a ser la portada, la foto del esquema de neumática y después ya las fotos de los formatos de los actuadores, así tal cual van. No quieran pegarlos al formato de entrega que estuvimos manejando, porque ese nada más va a ser para las investigaciones, mapas conceptuales, etcétera, etcétera. Entonces, estos tienen su propio formato. ¿Sí se captó, jóvenes? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, Inge.
Bien, cualquier duda, igual, al final que quede sobre el formato, lo checamos al final de la sesión. Ok, vamos a continuar con el siguiente tipo de actuadores, que es el cilindro de doble efecto. A diferencia del de simple efecto, jóvenes, este no va a tener un muelle de reposición en su interior. En cambio, tiene dos entradas o dos orificios de entrada de aire comprimido, uno en la culata posterior y otro en la culata anterior. En la imagen de la izquierda podemos observar que existen dos sellos O-ring o dos empaques que van a estar impidiendo que el aire comprimido de uno de los extremos pase al otro y tenga pérdidas de fuerza. Entre menos fuga, entre menos escape haya en este tipo de actuadores, pues se va a tener mayor fuerza entregada a lo que es el vástago, donde se va ¿cómo se llama? A tomar la fuerza y donde se va a conectar ya sea a dispositivos que se requiera mover, empujar, cortar, doblar, etcétera, etcétera, donde se ocupe ese cilindro, ese pistón, pero que vamos a llamarlo aquí en esta materia cilindro. El anillo rascador, jóvenes, se refiere a una pieza también, un empaque, que lo que va a hacer es, cuando el vástago va de regreso, puede traer impurezas, puede traer suciedad. Lo que hace el anillo rascador es, eh, como su nombre lo dice, raspar la superficie del vástago para que cuando va hacia dentro del cilindro, hacia dentro de la camisa del cilindro, no lleve impurezas y eso se vaya hacia las líneas de aire comprimido y genere estragos o daños internamente en las demás piezas o en los conectores. Esa es la función de ese anillo rascador. Entonces, también lo pueden llamar empaque de limpieza, porque lo que hace es limpiar el vástago, la parte externa del vástago. De aquí todo lo demás es normal. En la imagen de la derecha se puede apreciar con un color azul intenso en comparación con el de la parte izquierda, donde está la presión de aire en ese momento. Quiere decir que el aire comprimido está aquí en esta parte, manteniendo el, el émbolo retraído o hacia la parte trasera del cilindro, provocando que el vástago esté retraído. En cambio, si quitan la presión de aire de este lado, en la culata anterior, y transportan el aire comprimido hacia la culata posterior o a la entrada de la culata posterior, lo que va a hacer el aire comprimido es, con su fuerza, empujar el émbolo en dirección de la culata anterior para que el vástago salga y se genere un movimiento. Lo pueden apreciar en esta imagen o en esta cinemática. Es necesario, jóvenes, que se retire o se quite el aire comprimido en el extremo contrario en el cual se quiere aplicar el movimiento, porque si aplican aire comprimido en los dos extremos o en las dos entradas de aire, el cilindro no se va a mover porque va a tener la misma fuerza empujando hacia los dos lados. Quiere decir que el cilindro, si está afuera o retraído, no se va a mover de esa posición, porque la misma fuerza está empujando para salir y empujando para retraerse. Ajá. Entonces, si quieren generar un movimiento, tienen que quitar el aire comprimido en el extremo donde no lo quieren usar para poder aplicarlo donde sí y pueda haber esa continuidad de movimiento. Bien, continuamos con los cilindros de doble vástago. Aquí lo único que va a cambiar, jóvenes, es que va a existir un vástago en cada uno de los extremos del émbolo. Hasta ahorita solo habíamos visto el vástago ubicado en uno de los extremos del émbolo. En este caso, un pistón de doble vástago o de doble eje tiene en cada uno de sus lados esa varilla o ese eje, ese vástago, para poder generar activación o movimiento a cada uno de los ¿cómo se llama? Movimientos del émbolo. Quiere decir que van a tener acción o activación, movimiento, troquelado, prensado, doblado, etcétera, lo que se esté ocupando en cada movimiento, ya sea que vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. Y recuerden que en cada vástago se le puede agregar a los vástagos una rosca
¿ah? Un cople, lo que sea, para poder adherirle, poder añadirle diferentes tipos de herramientas y poder generar distintos tipos de trabajo. Entonces, tiene igual que un puerto de fluidos o una entrada de aire a cada uno de los extremos en cada una de las culatas. Y dependiendo de dónde apliquen el aire comprimido, va a ser el movimiento que se va a estar generando. Entonces, aquí, esta parte o esta letra que dice aquí pistón, se refiere al cilindro completo. Recuerden que esta se llama camisa, es la camisa del cilindro, ¿no? Lo que envuelve el cilindro. Pasamos a cilindros especiales, jóvenes. En el primero, bueno, hasta aquí ya llevamos 3. El de simple efecto, el de doble efecto, el de doble vástago. Ya van 3. Con esta otra filmina van a ser otros 3 para un total de 6. Bien, el cilindro de banda hermética con camisa ranurada. Jóvenes, no tiene un vástago, por así decirlo, sino que en, en toda la extensión de la camisa del cilindro, bueno, en una de las partes o en una de las caras de la camisa del cilindro, va a existir una pequeña ranura. Y en esa ranura va a existir un empaque o un sello que va a impedir, aquí se ve de color gris, donde está el puntero, que va a impedir que el aire comprimido se escape. ¿Por qué? Porque tiene añadido o tiene adherido una rejilla, un soporte, una opción para agregarle herramientas, soportes, bandejas, algunas como, como una carretilla levadiza para poder mover objetos. Entonces, esta parte es el émbolo. Entonces, aquí se encuentra uno de los extremos o una de las, perdón, conexiones para aire comprimido y aquí está la otra. En este caso, está de color azul, aquí está el aire comprimido, lo que provoca que todo este émbolo vaya hacia la derecha, provocando que esta pieza que está adherida, la pieza que está aquí con perforaciones, que está adherida a través de este acople, al émbolo pueda moverse todo hacia la derecha. Cuando ustedes quiten el aire comprimido de este lado y lo coloquen aquí en este de acá, van a provocar que el émbolo sea empujado hacia la izquierda, provocando que toda esta pieza que tiene aquí algunas otras cosas, puede ser que ya tenga un producto, puede ser que tenga una navaja para hacer cortes, en algún cartón, en alguna pieza de embalaje. Entonces lo que va a provocar es que se mueva hacia la izquierda y genere el movimiento. En ese caso podría ser de corte, puede ser de transporte, puede ser de acomodo, perdón, de clasificación, apertura o cierre de puertas, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que esté acoplado en el extremo de la camisa ranurada, ¿vale? Por eso se llama así de camisa ranurada, porque va a tener un pequeño espacio donde va a estar el añadido entre donde se va a ocupar el movimiento y el émbolo del cilindro, que cuando se esté moviendo, va a estar, cuando se esté moviendo el émbolo internamente, va a provocar el mismo movimiento en la parte externa. El cilindro de acoplamiento magnético. Aquí lo que hace o lo que está trabajando es similar al de camisa ranurada. La diferencia es que está adherido por imanes. Entonces, con una fuerza muy potente entre los imanes y el émbolo, se va a provocar el movimiento sin tener que ranurar la camisa. Esto se ocupa para movimientos que pueden generar mucha fuerza y que si existe algún problema necesiten separarse. Entonces, si choca con algo, como no está adherido de forma física, solo de forma magnética, cuando choca con algo, cuando golpea con algo que no debería estar ahí, se zafa. Entonces, para evitar daños, para evitar movimientos innecesarios de la máquina, que generen alguna lesión, etcétera, se desprende esa pieza y ya no hay lesiones, ya no hay daños a la máquina, a la pieza, puede ser que tenga añadido un buril, que se quiera hacer un corte y llegó hasta donde está el chuck girando, por ejemplo, y en lugar de dañarlo, bueno, si lo va a abollar un poco, pero en lugar de abollar
o de dañar todo el chuck que está girando, pues va a quitar la pieza y es lo único que va a pasar. Entonces, ese es el acoplamiento magnético del carro. Un imán muy potente que está adherido al émbolo, que cuando éste se mueve, se lleva toda la pieza externa por efecto del campo magnético. El cilindro de cinta o de cable, este es muy interesante, jóvenes. Esta parte está destapada, ¿ah? Y se ve una polea. Este lado es donde está todavía la cubierta y se puede observar cómo sería el cilindro visto desde afuera. En, en cada una de las conexiones, aquí se ve, o aquí sería la conexión de aire, en el otro extremo estaría de este lado. En este caso está el aire comprimido empujando este émbolo hacia la izquierda. Si se fijan, el émbolo tiene en cada uno de los extremos acoplado o adherido a él una cinta magnética o un cable de acero. Y por el otro extremo también, que va por toda la polea, hacia la parte externa, hacia uno de los extremos del carro, ¿ah? O del soporte de herramienta. Entonces, cuando el émbolo se mueve en una dirección, por ejemplo, quitamos el aire comprimido del lado derecho y lo colocamos en el lado izquierdo, el émbolo se va a mover hacia la derecha, pero este cable o esta cinta lo que va a hacer es jalar este extremo y empujar por el otro, lo que va a provocar que esta pieza se mueva hacia la izquierda. Quiere decir que el movimiento es contrario. Cuando el émbolo vaya a la derecha, la pieza que tiene o el soporte que tiene la pieza se va a mover hacia la izquierda y así inversamente el movimiento del émbolo. Se dice que es de cinta porque es como, imagínense que tiene una cinta como las de los flejes metálicos, jóvenes, no sé si hayan visto en algunas embalajes que viene un fleje o un cincho metálico y que es muy delgadito, pero es como una cinta de acero, como si fuera de una videocasetera, no sé si les tocaron todavía los VHS, es como una cinta de esas, pero en metal, entonces que tiene cierta rigidez, cierta fuerza, se le puede aplicar cierta fuerza sin romperse. Bueno, es similar en este caso, ya sea que sea ese tipo de cinta que genere la interconexión de las piezas o un cable de acero finito o delgado para poder generar esos movimientos. ¿Alguna pregunta en alguno de estos tres cilindros especiales, jóvenes? El último Inge sería como el sistema de una polea. Sí, ocupa poleas. Puede ser que sea un sistema de poleas o un sistema de engranaje que mueve una cinta dentada. No sé si, por ejemplo, La cadena de distribución. las abrazaderas que ponen a las mangueras, por ejemplo, que le atornillas y la cinta se va recorriendo y va apretando. Sí. Bueno, haz de cuenta que esos espacios o esas perforaciones están también en la cinta. Y en lugar de tener una polea así normal o sencilla como la conocemos, tiene un engrane que esos dientes ¿cómo se llama? Van a embonar perfectamente en cada uno de los espacios de la cinta y van a tener todavía más fuerza para poder mover ese carro. Entonces, puede ser por poleas o puede ser por relación de engranajes también. ¿Sale? Gracias, Inge. Perfecto, gracias a ti. Buena pregunta. ¿Alguien más, jóvenes? Ok, continuamos. Pasamos a los cilindros rotativos de tipo neumáticos, jóvenes. Vamos a encontrar o van a encontrar de tres tipos: de engranaje, de veleta y de hélice. Ahorita yo les voy a explicar el de engranaje, el de veleta, y a ustedes les queda pendiente investigar el de hélice. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es la estructura interna que tiene? ¿Sale? Entonces, primero, el de engranaje. El de engranaje es la conversión de lineal a rotativo por efecto de un engrane lineal a un engrane rotativo. ¿Cómo es eso? Ven. La parte donde interactúa la presión o el aire comprimido es similar a los cilindros que hemos visto ahorita. Bueno, esta parte del cilindro, esta parte de la culata está destapada y esta todavía, bueno, tiene un corte para que puedan ver la parte interna y acá está normal, como si vieran el cilindro real. Entonces, llega el aire comprimido por aquí y empuja
esta parte del émbolo, si se fijan, este émbolo está seccionado. Hagan de cuenta que está el émbolo normal, lo seccionan a la mitad y entre las piezas que se generaron colocan un engrane o una barra dentada que calce o que sí, que calce con los dientes del engrane de tipo rotativo, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando esas piezas del émbolo se mueven hacia un lado y hacia otro, van a provocar que esa barra dentada se mueva de un lado o se mueva hacia izquierda o a la derecha, dependiendo de dónde se esté ocupando el aire comprimido. Si lo quitan de este lado y lo aplican aquí, lo que va a provocar es que aquí se genere la fuerza para empujar esta parte del émbolo hacia la derecha, provocando que ese movimiento hacia la derecha de esta barra dentada mueva el engrane y lo haga girar en favor de las manecillas del reloj. Cuando lo hace en sentido contrario, cuando se mueve la barra hacia la izquierda, lo que va a provocar es que el engrane se mueva en contra de las manecillas del reloj, o CCW, counterclockwise. Bien, ¿cómo se utiliza aquí esta pieza? ¿O por qué rotativo? Bueno, esta parte donde está ahí el indicador del presentador, esa parte está hueca. Y si se fijan, en esta parte de aquí arriba hay una especie como de muesca. Ahí puede calzar se me fue el nombre el nombre específico. Bueno, ahí se va a colocar la barra donde se va a ocupar el movimiento rotativo. Y esa barra tiene una cejilla, tiene una pieza metálica que va a impedir que la barra no gire o que esté girando de forma loca, por así decirlo, adentro de ese espacio. Entonces, lo que va a provocar es que cuando gire el engrane, gire también con la barra. Es como si fuera la toma de fuerza de un tractor. Cuando ustedes ponen donde se va a ocupar la fuerza, en el engrane o en la toma de fuerza que sale del tractor, de la caja del tractor, ustedes ahí lo embonan. Bueno, esto sería, pero a la inversa, porque en la toma de fuerza aquí sería el hueco, y ahí va a entrar la pieza a ustedes como la flecha, por ejemplo, donde van a generar más adelante, o donde van a ocupar más adelante el efecto de giro generado por el cilindro. Un ejemplo de esto podría ser la cremallera de sus vehículos, jóvenes. Cuando ustedes giran el volante, lo que hacen es que giran la barra o el eje a donde estaría aquí encalzado esa barra. Entonces, cuando ustedes giran el volante, perdón, giran la barra, que hace girar este engrane y provoca que se mueva hacia un lado y hacia el otro esa barra dentada, la famosa cremallera, moviendo las ruedas de un sentido al otro. Entonces, este movimiento está explicado con la cremallera a la inversa. Acá es que ustedes generen el giro a través de la aplicación o la implementación de aire comprimido en cada una de los extremos o en cada una de las culatas del cilindro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se captó? Espero que sí. En sí, ¿cuál sería la emoción en G? Porque tendría que ir y regresar varias veces para hacer la acción. Ok. Este sentido de giro no son 360 grados. La cantidad de grados de giro va a depender de la longitud de la barra dentada interna del cilindro. Entonces, entre más se mueva la barra, más giro vas a tener en el engrane donde va a ser añadida la barra y la que va a estar girando. Esto se ocupa más que nada para generar direccionamientos. Por ejemplo, cuando está una clasificadora de productos que los están mandando hacia un lado y hacia el otro, bueno, esa puede ser que esté ocupándose el cilindro rotativo para estar mandando o moviendo la lámina que va a estar redireccionando el producto. O cuando se está queriendo mover el selector de piezas de un CNC, de una fresadora CNC. Si se han fijado o si han visto videos, porque la fresadora CNC del taller no funciona, gira
ese selector de piezas acomodando la pieza que va a ocupar la cabeza de la fresadora. Entonces, podría ser uno de estos porque se controla el sentido de giro. Entonces, entre más, ¿cómo se llama? Movimiento generes, van a mover el selector de pieza o el selector de corte para donde se va a estar ocupando. Entonces, podría ser uno de los usos que se le podría dar a este cilindro rotativo. Entonces, dependiendo de la extensión que tenga o de la longitud que tenga la barra dentada al interior del cilindro, es la cantidad de giro que se va a generar por cada movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha del cilindro. ¿Sale? Perfecto, gracias. Sí, de nada. El siguiente, el de veleta, este es un poquito más sencillo de entender. Este tampoco gira a los 360 grados. Entonces, su giro va a estar determinado por igual el paso de aire a presión. Por ejemplo, en este caso, está en este extremo o en esta conexión y va todo el aire comprimido a golpear este extremo de la veleta. Esta veleta está conectada a este engrane o a esta toma de fuerza, que aquí es donde va a encalzar o a embonar, por ejemplo, la flecha o un cardán previamente estriado, donde se va a colocar y ahora sí, cada vez que se mueva la veleta de un extremo en una dirección o la otra, ese cardán o esa flecha se va a estar moviendo. Si ustedes quitan el aire comprimido en esta conexión y lo colocan en esta, va a provocar que la veleta, por efecto de aire comprimido, quiera ir hacia el otro lado, generando el giro de esta pieza. Aquí, este tacón lo que va a provocar es que no permita la fuga o el desperdicio de aire comprimido hacia el extremo contrario de donde se quiere generar el giro. Entonces, similar, más o menos, porque no tienen el 360 grados de giro, sino que va a depender de la distancia que hay entre los conectores y la distancia del tacón y del grosor de la veleta. Si tienen una veleta más delgada, recuerden que tienen menos fuerza porque no se le puede aplicar la misma cantidad de fuerza a diferentes grosores de piezas cuando se está trabajando con presión. ¿Sale? Entonces, dependiendo de dónde esté el aire comprimido, se va a generar el giro. ¿Sale? Aquí podría ser, por ejemplo, cuando las impresoras de productos que están bajando alguna pieza, por ejemplo, una etiquetadora que está pasando el producto por una banda transportadora, lo que hace la veleta, por ejemplo, lo que hace el cilindro rotativo de veleta es bajar y regresar la pieza o la parte de la máquina que pone o coloca alguna etiqueta. Entonces, pasa la pieza, la coloca, regresa y toma otra pieza del contenedor, previamente, que previamente ya se le colocó el pegamento. Regresa y la coloca. Y así está todo el tiempo. Como no está haciendo un giro como un tipo motor, nada más se ocupa que suba y baje. Pero el movimiento no es lineal, sino que es rotativo. Está bajando y colocando la etiqueta. Sube o regresa el giro, toma la otra etiqueta y baja, hace el giro contrario para bajar y colocar la etiqueta en la caja, en la bolsa, en donde se esté ocupando esa pieza. Ese sería un ejemplo de funcionamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya serían otros dos actuadores más. Bien, continuamos. Apertura y cierre de bridas. Aquí lo que vamos a estar trabajando o lo que se va a estar trabajando ese tipo de cilindro rotativo. Este es otro ejemplo para la apertura y cierre de bridas. En esta parte lo que van a observar es que se va a tomar o que se va a ocupar la fuerza. Si se fijan, aquí está en esta vista seccionada cada uno de los extremos del émbolo. Entonces, esos émbolos están conectados a este elemento rotativo
que cuando se le coloca aire comprimido en esta sección o en esta parte, el émbolo se va a mover a la izquierda y va a provocar que toda esa pieza gire, ¿ah? Pero solo va a girar cierta cantidad de grados, lo que es útil cuando se requiere mucha fuerza, pero no tanto giro como para abrir y cerrar un paso de fluido como en una brida. Aquí en el ejemplo de en medio se puede observar una brida manual. Recuerden que cuando se trabaja con presiones o fluidos pasando a una velocidad muy elevada, cuando se quiere cerrar, por ejemplo, el paso, se batalla mucho, se requiere mucha fuerza. Lo que se hace es tener una manivela, como aparece aquí en la imagen, y estar girando una relación de engranajes para incrementar la fuerza que se le está aplicando al movimiento de apertura y cierre, lo que es muy tardado. Entonces, para poder hacerlo de manera más rápida, es con un cilindro rotativo. Entonces, esos cilindros rotativos que están aquí, por ejemplo, en estas imágenes, se colocan en la parte superior de cada una de las bridas, aquí donde está la toma donde está el vástago para generar la fuerza, se colocan ahí los cilindros rotativos, se les agrega, dependiendo en cada una de las culatas donde se ocupa el movimiento para generar el giro de apertura o de cierre de las bridas, para hacerlo de forma remota. Ya si hay algún fallo o algún problema, se puede quitar la pieza y se coloca la relación de engranajes para hacerlo de forma manual. Entonces, este es otro de los ejemplos, otro de los usos para los cilindros rotativos, ya sea de engranaje o de veleta. Los de hélice todavía son más específicos y eso ustedes los van a investigar. Entonces, hasta ahorita van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van 8 actuadores hasta ahorita, jóvenes, los que van a realizar en su formato. Y en total creo que son 16. Pasamos al cilindro. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Pregunta en estos dos cilindros rotativos? Ok. Continuamos con el cilindro telescópico, jóvenes. Aquí el cilindro telescópico lo que va a provocar, o para lo que se va a ocupar, es cuando se requiere aplicar una fuerza de movimiento, una fuerza para generar un movimiento extenso o de mayor alcance, sin perder o sin tratar de perder la misma fuerza que se tiene en un cilindro normal. Este cilindro telescópico va a estar compuesto por diferentes émbolos y diferentes cámaras de aire para trabajar con esos émbolos. Entonces, cada una dependiendo de la cantidad de émbolos, se va a tener la cantidad de etapas a las cuales va a estar trabajando el cilindro. Entre mayor fuerza se ocupe para generar el movimiento de extensión y de compresión, se va a necesitar que el diámetro del cilindro pues sea más grande. Entre mayor se ocupe la fuerza y la extensión, o sea, y el alcance, se tiene que agrandar el diámetro del cilindro. ¿Cómo es que funciona? Bueno, tiene dos puertos o dos conexiones. En cuanto a las culatas, aquí solo se va a tener una culata en su estado normal, por así decirlo, donde se va a provocar la elevación o la extensión del telescopio, del cilindro telescópico. La otra culata va a estar acomodada de forma diferente, porque va a estar, el orificio va a estar a un costado, no en la parte frontal como se había estado trabajando hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando en esta conexión se agrega el aire comprimido, va a inundar toda esta cámara y va a provocar que esta parte del émbolo se mueva hacia afuera, o sea, el émbolo 1 se mueva hacia afuera. Quiere decir que este émbolo tiene parte interna como parte externa. Quiere decir que el émbolo funciona como la cámara de cilindro del émbolo 2 y el émbolo 2 funciona como la cámara de cilindro del émbolo 3. ¿Ah? Y ya el émbolo 3 es el que tiene adherido a él el vástago que va a generar el trabajo final. Y en el ejemplo de la derecha sería ¿cómo se llama? El orificio o la argolla para conectarlo a otro dispositivo.
Bien, después de que el aire comprimido queda atrapado en esta primera cámara, atrás de este émbolo 1, cuando llegue a su totalidad, a su extensión total, lo que va a pasar es que ese aire comprimido pase por esta perforación, inundando esta cámara, esta segunda cámara, la del émbolo 2, provocando el empuje de ese émbolo. Una vez que llega al final o hasta que topa esta parte del émbolo 2 con el émbolo 1, empieza a pasar más aire por aquí y está inundando la parte donde se encuentra el émbolo 3, provocando la extensión final. Bien. Si han observado la extensión de los cilindros telescópicos de los camiones, pueden observar que primero se extienden los émbolos más pequeños y posteriormente los émbolos más grandes. Esto se debe a que la fuerza de movimiento es mayor en los espacios pequeños, ¿no? O sea, se mueve más rápido o se mueve en primera instancia cuando la fuerza se ocupa totalmente en un espacio más pequeño. Aquí, como se va incrementando el espacio donde se va a ocupar, en teoría la fuerza va a ser menor y el tiempo de respuesta va a ser más lento. Entonces, primero se extienden los émbolos o las etapas más pequeñas o de menor diámetro y posteriormente las etapas con mayor diámetro. Para el retroceso también es similar, se va escapando de forma paulatina de las etapas de menor diámetro a las de mayor diámetro. ¿Dónde se pueden ocupar? Bueno, pues, por ejemplo, en los camiones de volteo para levantar la carga y que ésta pueda caer por efecto de gravedad. Entonces, si se fijan, en el camión de la izquierda tienen 1, 2, 3 émbolos, quiere decir que tiene 3 etapas, porque si se fijan, la parte del soporte está aquí de otro color. Cuando vean en un cilindro que su parte o que su etapa es de color lustrado, bueno, está de metal lustrado, por así decirlo, quiere decir que hubo ahí un anillo rascador que lo estuvo limpiando de las impurezas para no llevarlas al interior del cilindro. Entonces, por eso no tiene ni pintura, ni tiene grasa, o ni tiene, ¿cómo se llama? No grasa, sino residuos que puedan afectar la parte interna del cilindro. Entonces, si se fijan, en esta parte de aquí abajo parece de color naranja, quiere decir que ese sería el cuerpo del cilindro, que sería esta parte de color negro. Las demás serían 1, 2, 3 émbolos, que sería como lo que está aquí, o la tercera etapa, como se observa acá. Entonces sería el cuerpo del cilindro, la etapa 1, 2 y 3, como se observa en el ejemplo. Acá en esta otra imagen de la derecha, tienen el cuerpo del cilindro, tienen 1, 2, 3, 4 etapas. Y podría ser que hasta menos arriba tenga una final, pero yo creo que ya es el émbolo, la última parte de la etapa. Entonces, esos son los ejemplos o donde se puede utilizar un cilindro telescópico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No. Ok, muy bien. Por ahí les voy a... ¿Sí? ¿Sí escucho? Bien. Por ahí les voy a compartir... Les voy a compartir por ahí unos videos en otra carpeta de mi Drive de la escuela para que puedan observar el funcionamiento de los cilindros, cómo es que se ven ya trabajando en la industria. Bien, el cilindro de vástago hueco, jóvenes, este se ocupa cuando, lo comentaba en la parte de los sensores, cuando se ocupa que una ventosa tome alguna pieza y la lleve a algún otro lugar, o la cambie de espacio o la mueva porque salió defectuosa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que funciona esa ventosa al momento de estar siendo empleada a través de un cilindro? Se utiliza un vástago hueco, jóvenes. Entonces, hay 2 espacios o 2 cámaras donde va a estar trabajando o cómo va a estar trabajando ese cilindro. Bien. En este extremo sería para que el cilindro pueda para que el vástago pueda extenderse
por efecto del émbolo, y en el otro extremo estaría la otra conexión de aire comprimido. Entonces, en este lugar y en este otro estarían las conexiones de aire para extender y retraer el cilindro. En la parte posterior de ese cilindro se va a encontrar otro espacio donde va a haber un hueco para poder agregarle ahí aire comprimido, pero ese no se va a ocupar para movimiento, sino que se va a ir por todo el interior del vástago, jóvenes, hasta llegar al otro extremo, en el cual tiene adherido una ventosa. El aire comprimido, jóvenes, no se va a ir hacia este extremo, no, se va a canalizar para que vaya o se escape por estas áreas. Ajá. Entonces, como el aire comprimido va a salir muy rápido por esos canales de fuga, que se le llama, entonces lo que va a provocar es que arrastre el aire que se encuentra al interior de la ventosa y se tenga que ir por ahí. Entonces, como algo quedó adherido del otro lado de la ventosa, ya no queda aire para quitar en ese espacio, entonces se genera el vacío, lo que genera la succión de esa ventosa hacia la pieza. Mientras exista aire comprimido fugándose por los espacios de fuga previamente diseñados, se va a generar el vacío. Una vez que quitan el aire comprimido y ya no se está escapando calculadamente por esos espacios, se vuelve a llenar de aire esa ventosa y se quita el vacío y se suelta la pieza. Entonces, se extiende el cilindro, la ventosa choca con el objeto, se aplasta un poco, se aplica el aire comprimido al hueco del cilindro para que vaya hacia la ventosa, el aire comprimido se empieza a fugar por donde están los canales de la ventosa, se genera el vacío y ya se puede mover sin temor a que se caiga la pieza. Entonces, para eso se ocupaba también el sensor del vacuostato para estar detectando que el vacío se está generando correctamente. Entonces, allá es donde estábamos hablando de este tipo de aplicaciones en los sensores. Entonces, por lo general, estos cilindros tienen una guía metálica arraigada o, ¿cómo decirlo? Adherida al cuerpo o a la camisa del cilindro para que, como se va a estar trabajando las piezas ¿cómo se llama? Con la misma fuerza o con la resistencia que tiene el vástago, para evitar que se muevan y se generen fugas en los sellos o en los O-rings, se les agrega esta pieza para añadirle rigidez ¿cómo se llama? Al vástago o al cuerpo del cilindro e impedir que tenga movimientos y se empiece a fugar el aire por ese tipo de movimientos por efecto del peso de lo que se está moviendo. Entonces, por lo regular, si están trabajando con un cilindro de vástago hueco, van a observar que tiene esa cualidad o esa estructura para darle más rigidez y darle mayor resistencia y que no se dañe el cilindro. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Para continuar. Sí, continuamos. No, ingeniero. Gracias. Cilindro tándem, jóvenes. Aquí el cilindro tándem, hagan de cuenta que van a tener dos cilindros de doble efecto en uno. Aquí se ocupa más que nada para tener o para incrementar la fuerza en el vástago o en la parte del cilindro donde se ocupa la fuerza. Por ejemplo, ¿pueden trabajarlo la mitad del cilindro? Sí. Entonces, van a tener tres alcances o tres distancias de trabajo. La cero, que sería cuando los dos cilindros están retraídos y no se le ha aplicado aire comprimido a ninguna de las partes. La número 1 sería, o el trabajo, o la distancia de trabajo número 1, es cuando se le aplica aire comprimido a una parte del tándem, ya sea la parte izquierda o la parte derecha. Recuerden que este es un ejemplo, no quiere decir que todos los tándems estén construidos de la misma manera. Entonces, la distancia de trabajo 1 sería cuando solamente se tiene uno de los cilindros activados o en trabajo y la otra parte está en reposo o en espera. Y la distancia de trabajo número 2 es cuando el otro cilindro también tiene su
activación y se genera el trabajo. Entonces, son 3 etapas o 3 distancias de trabajo, la 0, 1 y 2. Entonces, dependiendo de cómo activen ustedes la combinación de activaciones o para el ingreso de aire comprimido, va a ser el tipo de trabajo con el cual van a estar ustedes interactuando con el tándem. Aquí se puede observar donde están las flechitas de ingreso de aire que están provocando que las 2 partes del cilindro se mantengan retraídas o se mantengan hacia atrás. Cuando se quitan esas, cuando se quitan estas inyecciones de aire, esto ya no va a estar. ¿Ah? Ya no están ahí. Y se agregan aquí, y se agrega de este lado. ¿Ah? Lo que va a provocar es que este aire comprimido llegue por aquí y empiece a empujar este émbolo hacia la derecha. ¿Ah? Y empiece a empujar, va a ir por este caminito y va a empujar este émbolo y este vástago va a salir hacia la derecha. Entonces se va a tener el trabajo. ¿Para qué se ocupa? Bueno, por ejemplo, para deformar ciertas piezas metálicas o para hacer perforaciones. Por ejemplo, cuando se hacen las rondanas, ¿cómo es que las perforan? Bueno, una parte del cilindro sostiene la pieza redonda o una pieza de metal y la otra parte del cilindro tándem llega con la fuerza y hace la perforación, por ejemplo, la perforación interna y también puede hacer el recorte externo para así ya generar la rondana. Entonces, una parte del cilindro sostiene la pieza y la otra parte del cilindro cuando se activa genera la fuerza para que el troquel que tiene adherido en el extremo del vástago genere ¿cómo se llama? El trabajo. En este caso solo está deformando una pieza, en el ejemplo que yo les decía, generar la perforación y el recorte externo. ¿Qué hora es? Todavía tenemos tiempo. Bien, entonces, ¿se entiende cómo trabaja el cilindro tándem, jóvenes? Un ejemplo de eso sería la remachadora, ¿no, Inge? Tiene como Ok, esa función. sí, podría ser la remachadora que la primera parte del trabajo del cilindro coloque el remache y la segunda genere la presión y la fuerza para deformar el remache y se quede ahí ya permanente. Sí, también podría ser una remachadora. Bien, entonces vamos a pasar, jóvenes, a los hidráulicos. Con estos terminamos los neumáticos. ¿Ah? Ahora pasamos a los hidráulicos. Las ventajas de los actuadores hidráulicos, jóvenes. Dice altos índices entre potencia y carga. Quiere decir que con dispositivos pequeños, pues, podría decirse de alguna manera, o dispositivos del mismo tamaño que un actuador neumático, van a tener más fuerza con el hidráulico que con el neumático, aunque sean del mismo tamaño, por el tipo de presión en el tipo de fluido que se está manejando. Dice que tienen mayor exactitud. A esta mayor exactitud se refiere a que cuando se genera el movimiento, ya está generándose en el actuador. Por ejemplo, cuando ustedes mueven la palanca del controlador en una línea hidráulica, el actuador lo está haciendo al momento. La exactitud se refiere a que pequeños movimientos en las palancas de control generan también pequeños movimientos en los actuadores. Eso se diferencia en la parte de la activación de la neumática. En la activación neumática se pueden hacer movimientos muy rápidos, pero se trabaja siempre con la presión al máximo. En este caso, dependiendo de cómo ustedes envíen el fluido a presión hacia los actuadores, va a ser el movimiento que se va a generar en ellos. Entonces, se pueden hacer movimientos muy precisos con este tipo de actuadores, porque solo van a estar dejando pasar cierta cantidad de fluido a presión y esa presión se va a mantener constante en toda la línea. Entonces, tienen la fuerza grande y con movimientos muy pequeños y precisos, sí, se pueden hacer. No sé si por ahí han visto en los videos de las redes sociales
donde, por ejemplo, acomodan o hacen una casa de cartas con una retroexcavadora. Bueno, entonces, porque los movimientos pueden hacerse o pueden realizarse de forma muy precisa. Respuesta de mayor frecuencia. Esto se refiere a que pueden realizar trabajos muy demandantes y repetitivos y, ¿cómo se llama? Siguen respondiendo, siguen manteniéndose, siguen realizando el trabajo después de muchos ciclos de estar extendiéndose y retrayéndose. Dice, desempeño suave a bajas velocidades, es lo que les comentaba hace un momento, lo de mayor exactitud. Si ustedes mueven lentamente la palanca de control, ¿cómo se llama? Los movimientos en el actor también van a ser muy precisos. Entonces dice desempeño suave, quiere decir que ese movimiento es constante, es suave, es muy, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo lo puedo decir para que se capte? O sea, muy lento, muy, pero se tiene todavía la fuerza. Quiere decir que si quieren, por ejemplo, empujar una pieza y la necesitan mover lento para que no se dañe, pueden hacerlo, una pieza muy pesada. Ese tipo de desempeño es el del que habla ahí cuando se dice un desempeño suave. Quiere decir que tienen toda la fuerza, aunque se aplique de en velocidades muy pequeñas de movimiento. ¿Ah? Dice amplio rango de velocidad, porque lo estamos comentando. Entonces, si ustedes mueven rápido la palanca, el movimiento del actor también va a ser rápido. Entonces, dependiendo de cómo ustedes estén generando el tipo de control, va a ser el movimiento de los actuadores. Dice, produce más fuerza que un sistema neumático del mismo tamaño, lo que les decía hace un momento, que si tienen dos cilindros del mismo tamaño, uno neumático y el otro hidráulico, en el hidráulico van a poder tener más fuerza que en el neumático. Bien, entonces, esta es la línea de hidráulica, jóvenes, es una línea de hidráulica básica, es la que van a hacer en una hoja de máquina también. Entonces, hasta ahorita ya llevan el esquema de neumática, los actuadores neumáticos, y en ese cambio de neumático a hidráulico va esta línea o va este esquema de hidráulica. Entonces, ¿cómo se compone esta línea de hidráulica? Bueno, todo necesitan un depósito para tener el fluido que se va o en el que se va a generar la presión. Hay que recordar que en este depósito, jóvenes, no está a presión el fluido. Aquí es el fluido normal, ¿sale? Está a presión en el resto en las líneas, donde se va a estar trabajando. En el depósito no está a presión. ¿Puede haber un depósito intermedio con el fluido a presión? Sí, pero en el depósito inicial no se tiene el fluido a presión. ¿Estamos? Bien. Inicia con un filtro de aspiración por cualquier partícula que haya podido quedar ahí en el fluido que está en el depósito y para que el fluido pase completamente limpio hacia esta cámara donde por efecto de sifón generado por el motor o la bomba, como lo quieran llamar, va a generar o va a estar acoplado a unas paletas internas que van a estar succionando el fluido de este depósito y lo van a estar enviando a esta válvula de alivio, donde ya aquí va a ir a presión. Si se fijan, el tubo es de mayor grosor en la parte de la aspiración y cuando se envía a las líneas de trabajo o las líneas de distribución es un diámetro menor. Ok, ¿qué es lo que pasa? Esa válvula de alivio, jóvenes, ustedes la van a calibrar o la van a regular para que si hay alguna obstrucción o si hay algún daño acá en el resto de la línea, esta válvula de alivio mande el fluido a presión directamente al depósito de vuelta. Y aquí va a caer. Recuerden que una vez que llega al depósito, la presión se pierde. Una vez que sale de la válvula de alivio o sale de la línea de mando, perdón, del elemento de mando o del actuador y regresa al depósito, ahí se pierde la presión de ese fluido. Bien, eso es lo que hace la válvula de alivio. Otra de las funciones es mantener la presión constante a la cual ustedes están determinando la presión de trabajo de toda la línea. Entonces, si ustedes aquí seleccionan, por ejemplo, 300 PSI, aquí va a estar
si se generan, por ejemplo, 350 por efecto de la bomba, los 50 restantes son enviados de regreso o de retorno al depósito, ¿vale? Entonces, los 300 se quedan en la línea donde se va a estar ocupando. Después de la válvula de alivio, hay un filtro de trabajo, un filtro inicial, que aquí me falta el nombre, es un filtro, el filtro principal, donde cualquier parte de impureza, cualquier, sí, rebaba, algo que se haya generado por efecto del movimiento de las aspas metálicas que están en el motor de la bomba, perdón, en la parte de la centrífuga que genera la presión, ¿no? Aquí se van a ir quedando. Entonces, se trata de que el fluido a presión vaya lo más limpio posible para que no se dañen internamente los elementos de mando. Estos elementos de mando, jóvenes, son las palancas donde ustedes están seleccionando hacia dónde quieren que vaya el fluido a presión. ¿Estamos? Por lo general tienen la posición neutral o intermedia que manda, como no se está ocupando hacia ningún lado, está mandando o está deteniendo el fluido a presión o lo está mandando al retorno, al depósito. Cuando ustedes lo mueven hacia uno extremo, provocan que exista el cambio de lugar, por ejemplo, aquí en la primera parte o en la primera palanca, si ustedes lo mueven hacia un lado o hacia el otro, provocan que el fluido a presión vaya por una parte de la línea, y se genere la extensión del cilindro. Y recuerden que hay que quitar la presión del otro extremo. Entonces, el fluido que haya quedado ahí cuando se le dijo que se regresara, se retorna o se expulsa hacia la línea de retorno por el filtro de retorno hacia el depósito. ¿Sale? No se puede quedar fluido ahí en las líneas. Hay que mandarlo siempre a retorno o a depósito. ¿Sale? Entonces, lo que van a encontrar en los actuadores de hidráulica es que siempre van a encontrar una conexión de retorno o ¿cómo viene en inglés? Viene como waste o de purga, de que se vaya por ahí el fluido que ya no se está ocupando en ese momento. Entonces, si ustedes invierten el sentido de la palanca, entonces ahora el fluido a presión ya no se está yendo a este conector, sino que se está yendo por acá. Entonces, como aquí ya se había quitado o ya se había permitido que el exceso de fluido se fuera hacia retorno, lo poco que quedó aquí en la línea vuelve a ser impulsado o empujado por el nuevo fluido a presión que viene por efecto del elemento de mando y genere otra vez la presión de retroceso. Entonces, el fluido que estaba interactuando de este extremo o de este lado del cilindro, por efecto del movimiento, va a ser enviado hacia el retorno y de nuevo al depósito. ¿Vale? Entonces, los elementos de mando son los que controlan hacia dónde va a estar siendo ocupado el fluido a presión. El otro actuador es un motor hidráulico que lo único que hace es, dependiendo de hacia dónde esté el paso o el fluido hidráulico, va a ser el giro del motor, ya sea en favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Y la última parte que se tiene es el filtro de retorno. Cualquier impureza que pudo haberse generado en los actuadores o en los elementos de mando se filtra ahí para tratar de mandar al depósito lo más limpio posible ese fluido. Esto, la mayoría del tiempo se tienen, ¿cómo se llama? Filtros tratando de mantener el fluido lo más limpio posible, sin impurezas, sin por ahí residuos que puedan dañar internamente elementos de mando, actuadores, válvulas, etcétera, etcétera. Todo lo que esté ocupándose en la línea de hidráulica. Y me faltó decirles que las redes de distribución o las líneas son la tubería rígida o flexible que se va a estar ocupando para direccionar ese fluido a presión. Entonces, el primer actuador hidráulico que vamos a tener, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de continuar, jóvenes? Ok, perfecto, continuamos. El primero va a ser el cilindro hidráulico, jóvenes. Es muy similar a los neumáticos. Vamos a tener de dos tipos, de efecto simple o de acción doble.
El de efecto simple va a ser igual retornado eh, ¿cómo se llama? Se va a ser activado, va a ser trabajado en un solo sentido. La diferencia aquí es que ese cilindro, en este caso en el hidráulico, no tiene un resorte, no tiene un muelle de reposición, sino que cuando se le quita el fluido a presión, pues se crea una especie de vacío en ese espacio, y lo que hace es regresar el cilindro. ¿Mm? Cuando es de simple efecto. ¿Vale? O de una acción. Cuando es de doble acción, jóvenes, se puede apreciar que tiene una doble conexión, una doble entrada o salida para el aceite. Quiere decir que una de las conexiones es para que entre el fluido y la otra conexión es para que salga. ¿Vale? Por ahí también se ocupan mucho las válvulas check para nada más permitir el fluido o el paso, para permitir el paso del fluido en un solo sentido. Entonces aquí va a ser prácticamente lo mismo, igual va a tener sellos, va a tener O-rings, va a tener la camisa del cilindro, va a tener un émbolo, aquí en la imagen viene como pistón, se refiere a toda la pieza, y va a tener un vástago donde se va a ocupar esa fuerza o donde se va a generar el, el accionamiento, la presión, el doblez, el corte, etcétera. ¿No? Entonces, aquí solamente van a dibujar uno, que sería este, por los dos tipos. Entonces, en un solo espacio van a ocupar para los dos tipos de cilindro hidráulico. Entonces, nada más ahorita va uno de los hidráulicos. El motor hidráulico, jóvenes, es el segundo tipo de actuador que vamos a ver hidráulico. ¿Cómo es que funciona? Bueno, si se fijan, aquí en la vista seccionada, es que en el interior hay engranajes. Por lo regular están formados por simples veletas ¿cómo se llama? Para captar la fuerza de cómo va pasando el fluido de uno de los extremos de una de las conexiones a la otra. Pero cuando se ocupan o cuando se requieren motores muy específicos o con fuerza muy específica, se ocupan este tipo de, de materiales, bueno, no de materiales, sino de conexiones de tipo de engranaje que se llama engranaje helicoidal. Entonces, los movimientos son muy precisos, se transfiere la mayor cantidad de fuerza posible que se está obteniendo del fluido a presión. Lo que provoca es que cuando está pasando el fluido en la dirección o en uno de los extremos hacia el otro de salida, ese fluido lo que va a hacer es empujar o generar un movimiento de arrastre, o en este caso de empuje, hacia las paredes o a las caras de estos engranes helicoidales que están en la parte más externa o en la parte intermedia entre la camisa del motor, en la camisa del cilindro, bueno, este no sería cilindro, en la camisa del motor, y entre la parte interna, que es donde estaría el rotor o el eje que va a estar girando. Bueno, a este eje va a estar conectado este plato, que si se fijan tiene los orificios para colocar los tornillos y poder adherirle algún dispositivo donde se ocupa ese movimiento giratorio. Entonces, el fluido a presión lo que va a provocar es mover estos engranes helicoidales externos y se transfiere el movimiento al eje también con un engrane helicoidal, perdón, en la parte interna. Si se fijan, hay muchos empaques para tratar de impedir que ese fluido a altas presiones se pueda fugar o escapar. Recuerden que si ustedes observan que hay una fuga de fluido, que haya un hilito ahí que se ve que está fugando, no vayan a querer taparlo con su guante porque lo más probable es que les perfore tanto guante como su dedo o su mano. Entonces, si ven alguna fuga en una manguera de fluido hidráulico, lo primero que hay que hacer es el paro de emergencia para detener la bomba y poder ya cambiar la línea. No vayan a querer remendarla tampoco, ¿no? Si ya tiene una fuga, hay que cambiar esa parte de la línea. ¿Alguna pregunta en el funcionamiento del motor, jóvenes? No, ingeniero. Perfecto. Ingeniero. Bueno, entonces, jóvenes, con esto se acaba lo de hidráulicos
y neumáticos, y continúa con luminarias industriales. Estos son los actuadores, pero de tipo indicador. Bueno, primero las luminarias industriales, antes de pasar a los indicadores. Las lámparas, los focos también se ocupan como actuadores. Eh, Puede ser que los ocupen para indicar cómo va el proceso de producción en la máquina o para indicar alguna alerta, etcétera, etcétera. Pero antes de pasar a esos, tenemos también luminarias industriales, tenemos para interiores y para exteriores. Las de interiores son las normales que todo el mundo conocemos. Y la única diferencia en los exteriores es que van a tener una protección, una especie de carcasa para impedir que la intemperie o, perdón, ¿cómo se dice? Las condiciones climáticas estén afectando el funcionamiento de esa lámpara o de esa luminaria. El polvo, el viento, la humedad, el agua, cuando llueve, que interfieran o que dañen el dispositivo, la luminaria en este caso. Entonces, estas serían otro tipo de actuador, las luminarias industriales. En uno solo van a colocar las interiores, una de estas de interiores y una sola de exteriores. Y ahí van a decir cuáles son las características que tiene cada una. Más o menos lo que les acabo de explicar. Los indicadores de estado, jóvenes, estos son los importantes o los que queremos trabajar. Entonces, posterior a las luminarias industriales, después del motor hidráulico, van a colocar indicadores de estado. Los indicadores de estado, jóvenes, son los que les van a proporcionar información de acuerdo a cómo se encuentra la máquina, de cómo se encuentra esa parte del sistema de producción en ese preciso momento. Recuerden que cada uno de los colores tiene un significado en específico. Bueno, ese sería, ustedes ya lo deben saber, por ahí por las clases de calidad que ya han llevado, pero yo creo que ¿cómo se llama? Se las voy a volver a encargar y sería la cuarta investigación, por así decirlo, extra, de estos temas. Entonces, van a investigar cuáles son los protocolos, bueno, no los protocolos, sino los significados de cada uno de los colores y si hay significado dependiendo de la combinación de los colores. ¿Dónde o qué sistema de calidad ocupa estos indicadores de estado? Entonces, quiero que investiguen esa parte y ya yo les pido posteriormente cómo van a entregar esas 4 investigaciones extra que ya debieron haber realizado. Después, las lámparas piloto, jóvenes, para tableros de control. Estos los han visto en muchos lados. Son los foquitos, los famosos foquitos que les van a estar indicando si la máquina está en reset o esperando a la activación. Si está, por ejemplo, de color verde, quiere decir que está trabajando. Si está en rojo, puede ser que esté el paro de emergencia. Pero no necesariamente, dependiendo de la indicación o de la etiqueta que tenga esa lámpara piloto o ese indicador luminoso, va a ser la respuesta o va a ser el significado que se le va a dar para que esa lámpara esté encendida. Puede estar encendida completamente, puede estar parpadeante, ¿cómo se llama? En destello, o puede tener una combinación de pulsos, de que estés tantas veces destellando y cierto tiempo encendida completamente. Entonces pueden generar códigos de parpadeo para poder indicar algún tipo de error, algún tipo de indicación al operario, para que éste sepa exactamente qué es lo que está haciendo la máquina. Entonces, tenemos las lámparas piloto y las lámparas indicadores de estado. Antes de pasar a los elementos de control, jóvenes, esto ya es para la unidad 2. De aquí terminamos la unidad 1. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Los escucho. En el examen nos va a preguntar sobre el procedimiento de todo lo que nos va enseñando, o sea, de cómo funcionan, o específicamente nos va a preguntar para qué se utilizan. Lo más seguro es que les pregunte por las partes de las piezas que componen los componentes. Ajá. Entonces, yo les voy a preguntar, por ejemplo, este tipo de cilindro se ocupa para esto y esto y esto. Entonces, ustedes, por ejemplo, van a seleccionar qué es. O les puedo
¿cómo se llama? Poner una imagen y coloca las partes de este cilindro, por ejemplo, y ustedes tienen que arrastrar las respuestas, cosas por el estilo. Pero creo que la mayor cantidad de estructura del examen es para estar rellenando o estar seleccionando las respuestas correctas. Son como una especie de oración y ustedes ahí le están poniendo la respuesta correcta en los espacios que faltan. ¿Mm? Y también hay de confusión múltiple, digo, de respuesta múltiple, selección múltiple. Ah, ok, ¿Alguna otra ingeniero, pregunta? gracias. Ingeniero, en el formato para subirlo de los sensores y los otros, ¿qué le vamos a poner en la parte que dice fuentes consultadas? Por ejemplo, hay fuentes consultadas. Si no ocuparon o no investigaron en ningún lado, pues nada más van a dejar ahí, por ejemplo, presentación de clase y si ocuparon algún manual o algún libro de los que yo les dejé ahí en la bibliografía, en la carpeta de bibliografía, ahí lo van a anotar. Si ocuparon, por ejemplo, alguna investigación en una página de internet de algún fabricante, por ejemplo, de Telemecanic, de Siemens, de Schneider Electric, de ABB, FANUC, etcétera, etcétera, el que hayan investigado, van a poner ahí la fuente, por ejemplo, la página, la URL de la página que investigaron o donde realizaron la investigación. ¿Sale? Sí, estoy bien, gracias. Pero entonces el apartado, ese nada más es para fuentes. ¿Cómo vamos a poder anexar las fotografías en la parte de abajo? O al mismo recuadro de fuentes anexamos todo, porque es el único espacio No, disponible. no. Acuérdate que no vas a ocupar ese formato para la entrega. Es lo que les comentaba al inicio de la sesión. No se va a ocupar el formato de entrega. Las fuentes, les platicaba en el video anterior, bueno, al otro grupo, que en el documento o en el formato de actuadores, que es el último que se ocupa, o bueno, en el de sensores también, en el último recuadro, en la última fila, creo que quedan como dos espacios libres porque les dejé espacios de más. Ahí en esos espacios que quedan, pueden anotar las fuentes que eh, en sí, casi yo ya les di la mayor parte de la información. No tendrían que utilizar tantas fuentes para terminar ¿cómo se llama? El trabajo. Entonces, una vez que ya escriben todo el formato, que hayan terminado todos los formatos, les toman la captura y de esas fotos que tomaron las convierten en PDF, agregándole ese trabajo, la portada y los esquemas de las línea neumática y la hidráulica en los espacios que yo les dije. Entonces, ya no van a pegar esas fotos en el formato de Word que yo les había eh, proporcionado anteriormente. Ese formato ya no se va a ocupar. Entonces, tal cual tomaron las fotos, tal cual las unen y las transforman en un PDF, que es el que van a cargar en la plataforma. ¿Sale? Ya, gracias, ingeniero. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, Oiga, profe. A ver, no te escucho. Digan, jóvenes. sí, bueno, con el del hidráulico, del cilindro hidráulico, ahí nada más tenemos que poner el dibujo ese que está ahí, que nos dio la presentación y describirlos con el efecto simple y reacción doble, Correcto. o nada más así, ocupando los dos recuadros y ya especificando lo que pide. Sí, es correcto. Ok. Esa es la inquietud. Gracias. ¿Algún otro detalle, jóvenes? Oiga, profe, la línea del tiempo para cuándo era. Para ayer, creo. Si no mal recuerdo. ¿Le mandaron? Sí. Ok, perfecto. Sí, porque por ahí están
las indicaciones creo que ya no permite entregas a destiempo, creo que se cierra la entrega, pero por ahí pueden corroborar eso, jóvenes, para que manden sus trabajos. Profe, ¿Sí? bueno, yo tengo una duda. No me acuerdo